del Señor Jesús. Después de orar tanto y no me levanté temprano esta mañana, se me hizo medio tarde para levantarme. Y me supongo que en estos momentos todos se imaginan el por qué sucedió. Llegué a casa la otra mañana o la otra noche. Mi vecino estaba parado en el patio, él y su hija. Su esposa es enfermera en la sala de maternidad del hospital. Él tenía un bastón en su mano, tanto así de largo, con una inscripción en un listón. Una cosita que decía, Abuelo Branham. Creo que como a las 3:43 o 4:43, el 11 de octubre. Luego, en un gran paréntesis en la parte de abajo decía, eres más viejo de lo que piensas. Así que tengo derechos legales ahora para descansar un poquito más por las mañanas. ¿Es correcto, hermano Wright? Cuando uno se convierte en abuelo. Así que supongo que eso me da una excusa entonces, hermana Kid, por no haber estado despierto cuando usted vino de Ohio. Realmente me siento 10 años mayor, creo, pensé después de eso, pero como todos ustedes ya saben, tengo un nietecito por ahí de 7 u 8 libras, 3 o 3,5 de kilos, algo así, el niño más feo que he visto. Ellos dicen que es igualito a su abuelo, que se parece a su abuelo. Estaba viendo por dónde se fue. ¿A dónde se fue, Billy? Anoche, mientras caminaba por el pasillo, después de haber realizado mis llamados, me encontré un grupo de amigos leales de George y su alrededor. Todos estábamos allá viendo esos pequeñitos y son tan lindos. Ahora, siempre he sentido algo parecido a Billy. Uno siente temor de quebrarlos. Ustedes saben, son tan pequeños. Creo que fue la hermana Billy que dijo, yo solía pensar, ella pensaba eso también, pero después se dio cuenta que no se quebraban con tanta facilidad. Así que creo que es correcto. Ayer en la tarde tuve el privilegio de estar en la casa de una de las hermanas de aquí de la iglesia. Fue en la casa de su hija. Yo creo que ella también está aquí en la iglesia, donde tuvieron una pequeña cena de cumpleaños para el hermano Neville. Y él pasó otro poste kilométrico ayer. Así que nosotros decimos al hermano Neville, tenga un gran feliz cumpleaños de todos nosotros, porque él es un hermano muy fino. Y por supuesto, él ya pasó de los 25 por un poquito, igual que yo. Y así que lo hemos pasado por segunda ocasión. Ahora, eso es llegar a ser un hombre viejo cuando pasas la marca por segunda ocasión, ustedes saben. Me acuerdo de la mañana cuando Frankie Weber vino a este lugar, nuestro vecino de al lado. Su hija vive aquí ahora, está en la Florida. Y Frankie y yo fuimos juntos a la escuela y Frankie puso su ofrenda de cumpleaños y yo llevaba predicando en ese entonces como unos 3 o 4 años. Yo guié a Frankie al Señor Jesús. Él colocó 25 centavos. Yo creo que tenía como 22. Él había colocado 25 centavos y pensé, oh, vaya, ¿me quieres decir que Frankie Weber cumplió 25 años? Qué cosa, tengo el momento cuando llegue a los 25. Y ahora me estoy preparando para poner 3 de ellas. 75 centavos muy pronto, así que simplemente no tarda mucho en pasar. Cuando observo aquí y veo a la hermana aquí en sus 80, todavía continúan activos, pienso, Señor Jesús, perdóname por quejarme a los 52. Y ellos, usted tiene 80 y el hermano Kid tiene 81, ¿verdad? 81. Y todavía están en el ministerio. Déjeme decirles, eso nos da aliento, ¿verdad que sí? Ciertamente que lo hace. El Señor verdaderamente es bueno con nosotros. Ahora, solamente hay un problema por el cual no me gusta tener servicios aquí en la mañana. Y es porque es una cosa terrible, suena lamentable decirlo. Pero tengo muchos amigos que vienen de muy lejos a los servicios. No veo a los Evans aquí, pero están aquí en alguna parte, me supongo. Nunca fallan una reunión. ¿Saben ustedes cuántas millas manejan ellos cada domingo para oír la predicación?
1.300 millas, 2.092 kilómetros. No pueden hacer el viaje con menos de 60 o 70 dólares por semana para asistir a la iglesia. Correcto. Cuando vienen aquí con su familia, llegan aquí, pagan. Ahora, no solo eso, pero aquí está un hermanito de Alabama que maneja casi la misma distancia cada semana, el hermano... vaya que... El hermano West. Lo miro como un muchachito. Él es papá, tiene muchos niños. Él siempre me recuerda, mira tan joven, él y su esposa, el hermano West. El hermano y la hermana Palmer sentados allá atrás, procedentes del sur de Macon, Georgia. La hermana Ungren. Ellos normalmente están aquí procedentes de Memphis, Tennessee. ¿Están aquí esta mañana? Por lo general ellos están aquí. La hermana Ungren, el grupo de allá de Memphis, Tennessee. Esperen, sí, allá en la parte de atrás. Y hay otros, simplemente son muchos para nombrar. Algunos de ellos proceden de muy allá del sur de Kentucky, algunos proceden de allá de los alrededores de Chicago y algunos son de Chicago, del norte de Chicago y de los alrededores. Según entiendo, el domingo estaba un hombre aquí procedente desde California. Solo tenía un poquito de tiempo para quedarse, me quería ver. Por supuesto, yo estaba apurado después de la reunión y el hombre se regresó sin que yo lo viera. Otro vino desde allá de alguna parte de Illinois. Ese hombre está aquí esta mañana, esas fueron las manzanas más deliciosas que me he comido. Me trajo un cesto lleno de manzanas. Uno de los hermanos desde Georgia, creo, de alguna parte, trajo un paquete grande de nueces, como esos grandes de cáscara delgada, y sí que me gusta comerlas. En estos momentos, por supuesto, no estoy comiendo comidas apetitosas durante estos días. No las he comido desde la partida de mi madre. Estoy buscando al Señor por una nueva visión. Solamente comiendo cosas livianas, como lo menos que yo pueda comer. Perdí 9 kilos de peso, lo cual es... Ahora, no estoy ayunando, no. El hacer eso solo no es darle algo al Señor. Uno le debe dar al Señor lo mejor que tiene. De casualidad también mira al hermano Sumner y demás allá atrás. Sencillamente hay tantos que yo, al igual que el domingo pasado, les estaba mencionando a las personas que se quedaron con mamá y cosas así. Y una hermana verdaderamente fiel estaba allí. Olvidé mencionar el nombre de esa mujer. Si ella está aquí esta mañana, le pido disculpas. Una de ellas es la hermana Biller y la otra la hermana Steffi. Hay tantos, todos ustedes me conocen lo bastante bien como para saber que no es mi intención pasar por alto un nombre o pasar por alto una persona. Cuán leales fueron todos ellos. Algunas veces al estar aquí menciono a alguien que me pasa por la mente y al hacerlo me refiero a todo el grupo, a todos. ¿Ven ustedes? Solo están agradables, han sido tan agradables y luego todos son amorosos y amables para con nosotros. En verdad, apreciamos eso. Y ahora, en esta mañana vamos a tratar de abordar la palabra de Dios una vez más. Ahora, me gustaría hacer para que quede claro que yo no vengo a las reuniones solo para ser visto. Yo no vengo aquí solo para decir, bueno, yo quiero quizás orar al Señor para que me dé un mensaje que hará que la gente se sienta muy bien y grite. Hemos tenido suficiente de eso y lo apreciamos. Eso está bien, ¿ven? Eso es maravilloso, ¿ven? Pero lo que yo quiero saber es, Señor, dirige tú mis pensamientos a algo que será una ayuda para la gente, que los colocará más cerca a Dios, que hará algo por ellos que no tanto para edificarlos espiritualmente, sino edificarlos en el conocimiento y en el temor de Dios, para que ellos sepan cómo pararse cuando venga el enemigo. Estaba hablando con una hermana que está de visita esta semana, la hermana Palmer. Ella quería saber cómo es que yo he soportado vivir en esta región. Al venir aquí, cada vez que yo llego al valle me enfermo tan pronto como llego. Simplemente no es muy saludable aquí en el valle, sabemos eso. Pero Dios tiene muchos hijos aquí, así que uno de estos días yo estoy buscando al Señor ahora para encontrar un verdadero mensaje directo de Dios. Con la ayuda de Dios, yo simplemente me propongo aferrarme hasta que Él venga. Eso es hasta que Él me haga alguna declaración, porque siento que hay algo que está listo por suceder aquí. Quiero saber lo que es, y quiero saber directamente de Dios para que yo pueda decir que es así, dice. Entonces ustedes la gente entonces sabrá que no soy yo. Así que quiero tratar de hacer que sea de esa manera. Pueda escuchar de Él primero, porque si Él pone sus palabras en una persona, bueno, entonces ya no es la persona, es Él.
Entonces, si el hombre lo está diciendo de sí mismo, entonces no llegará a hacer nada de todas maneras. Pero si la palabra del Señor está en el hombre, Jesús saldrá y entonces será exactamente correcto. Eso fue para lo que fuimos comisionados a hacer en la Biblia. Allá como en el capítulo 20 de Deuteronomio, yo creo que dice: vigilen, y si uno hablar en el nombre del Señor y no se cumpliere, entonces no le presten atención a esa persona. Pero si lo hablare y se cumple, entonces vale más que ustedes lo oigan, porque viene de Dios. Así es como Dios lo tiene. Él tiene su programa normal descrito aquí en la Biblia. Sabemos cómo leerlo. Pero existen ciertas cosas que para la iglesia y para el tiempo y cosas así, que Él no las tiene escritas aquí en la Biblia. Así que Él pone su voz en una persona y ella lo habla, ¿eh? Así que la manera de juzgar a esa persona es darse cuenta si eso acontece de la manera que lo dice. Entonces, si acontece, entonces, si sigue aconteciendo de esa manera, bueno, entonces sabemos que eso viene del Señor. Entonces tenemos confianza de prepararnos para las cosas que vienen. Quiero leer 2 o 3 lugares en las Escrituras esta mañana. Y quiero leer primero del libro de Éxodo. Y creo, como en el capítulo 4 de Éxodo, para empezar. Ahora, yo pudiera anunciar mientras ustedes están preparando para leer estas escrituras. Yo pudiera anunciar de lo que les quiero hablar, de lo que el Señor puso en mi corazón hablar esta mañana. Yo no sé lo que Él hará con esto para el pueblo. Quizás sea dirigido a una sola persona aquí, quizás a alguien allá donde van las cintas, o en alguna otra parte. Pero quiero anunciar esta mañana. Creo que el domingo pasado en la mañana prediqué sobre un verdadero testigo. Y este domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre una verdadera señal que es pasada por alto. El hermano Palmer me estaba diciendo anoche que el domingo pasado en la mañana hablé sobre el tema, o mejor dicho, dije que iba a hablar este domingo sobre las 4 encrucijadas de la iglesia. Cuando entré anoche, normalmente yo escribo lo que... No sé si ustedes tienen que hacer eso o no, pero yo tengo tantas cosas de las que trato de pensar que si pienso en algo lo tengo que anotar en un pedazo de papel, ¿ven? Lo fui a ver y lo que quería decir con eso es que no eran exactamente las 4 encrucijadas. Yo lo dije de esa manera ciertamente, pero lo que quise decir es que eran las 4 formas del gobierno de la iglesia. Y para hacer eso, yo tengo que recopilar mucha historia y quizás la próxima vez lo tendré listo. Pero se necesita un poquito más de tiempo del que tuve, tiempo para estudiar, para obtenerla, ¿entienden? Que es porque uno tiene que regresar a tener fechas y lo demás, porque todos ustedes entienden que es... En todas partes, pues, queremos estar seguros positivamente de estas cosas antes de que las digamos. Tienen que estar correctas porque estamos aquí parados ocupando el oficio más alto que se ocupa en el mundo, un ministro. Y el más verdadero y correcto, preciso. Tenemos que serlo de esa manera. Debemos depender de Dios para hacerlo. Ahora en el libro de Éxodo, el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal,
a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ustedes noten, dos señales, y cada señal tenía una voz. Permítame leer otra vez el versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Jesucristo el justo, venimos sabiendo que Él nos escuchará porque venimos no como alguien que nada más ha entrado al edificio, sino que venimos confiadamente, con fe, creyendo que lo que Él ha prometido, eso Él hará. Así que pedimos hoy, Señor, que tú tomes a cada uno de nosotros que está presente, desde el púlpito hasta la parte de atrás del edificio, por todas las áreas, que abras cada corazón y circuncide nuestro oír, para que la palabra del Dios vivo pueda salir desde el cielo esta mañana y se derrame en nuestros corazones, para que podamos creer mientras escuchamos la palabra del Señor, que ha sido leída a nosotros en nuestros oídos esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y ahora, mientras vemos las horas del mal acercándose, toda la ira de Dios concentrada en los cielos, en cualquier momento algo le pudiera acontecer a esta nación que te ha abandonado. Pudiera haber una gran explosión que eliminaría a la nación completamente del mapa del mundo, con amenazas detrás de países impíos, un país impío que está ansioso de hacerlo, y sabiendo que en lugar de acercarse a Dios, ellos parecen alejarse más, sabiendo que el libro de Apocalipsis, y por todas las escrituras, se ha predicho este día. Entonces, que nosotros tomemos la advertencia, Señor, que no seamos perezosos y ni estemos somnolientos, por así decirlo. Que nos levantemos y nos sacudamos. Que tengamos entendimiento hoy, como nunca lo hemos tenido antes. Que nuestros corazones estén tanto en fuego después de este día. Que haya un fuego encendido en nuestras almas que recorra por todo este país, Señor. Seamos un testimonio vivo donde quiera que estemos. Bendice a los enfermos y a los afligidos, aquellos que están en necesidad, ambos en nuestros medios y fuera de nuestros medios. A tu pueblo por todas partes. Dice tu palabra, Señor. Santifica a tu siervo y a tus siervos que están escuchando, que juntos podamos ser traídos a una comprensión más íntima de su aparición como nunca antes en la vida. No únicamente oro por estos quienes están presentes, sino por aquellos quienes oirán la cinta alrededor del mundo, para que ellos sean traídos a la iglesia del Dios vivo. Porque nos damos cuenta que solo hay una manera por la cual podamos llegar a ser un miembro de esta iglesia, y eso es por medio de un nacimiento del Espíritu. Luego somos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Yo pido, Dios, por cada uno de ellos alrededor del mundo, que tú recibas gloria para ti mismo, y que nosotros nos preparemos nuestras almas de tal manera que con un solo clamor alrededor del mundo podamos clamar: sí, ven Señor Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Una verdadera señal que es pasada por alto. El hombre ha buscado señales desde Faraón hasta el día de hoy. Y Jesús nos dijo de un tiempo en el que habría buscadores de señales. Y dijo que
Una generación mala y adúltera buscaría señales, pero sin embargo ellos recibirían una señal. Esa generación iba a recibir una señal de la resurrección, la cual sería una generación débil, mala y adúltera, a la que se le daría una señal de la resurrección. Pero como esta escritura que está delante de nosotros, en Ezequiel el capítulo 24 y el versículo 24, este profeta fue hecho una señal. Y esa es la señal sobre la que deseo hablar. Este hombre fue hecho una señal para Israel. Por todas las escrituras, Dios ha usado a sus profetas como señales. Siempre han sido pasados por alto. Pareciera que ellos nunca captan esa señal. Siempre están buscando una señal de emoción. Aún los fariseos de los días de Jesús dijeron, muéstranos una señal del cielo. Pero Jesús les refirió que ellos recibirían una señal. Ustedes ya tienen. Dios los bendiga, hermano. Cosa. De los días de Jesús dijeron, muéstranos una señal del cielo. Pero Jesús les refirió que ellos recibirían una señal. Ustedes ya tienen una señal. Y ustedes pueden discernir los cielos, ustedes pueden mirar esa señal. Ustedes dicen, sí, tiene arreboles, el cielo nublado, mañana habrá tempestad. Si hubieran buscado una señal, lo hubieran encontrado a Él. Y hubieran sabido que Él era la señal de Dios para ellos. Pues sus profecías tocantes a Él estaban siendo cumplidas delante de sus ojos, pero ellos todavía aún buscaban una señal. Qué extraño es que el hombre hará eso, que busque una señal cuando una señal está allí mismo con ellos, allí mismo entre ellos. Ahora, Israel había entrado en esta clase de condición, y algunas veces la tortura por la que esa señal tiene que pasar es asombrosa. La tortura por la que Jesús pasó para probar la señal de Dios, que Él era el Mesías. Encontramos aquí mismo este joven profeta llamado Ezequiel. Constantemente se convirtió en una señal todo el tiempo. Como él mismo se torturó. En un lugar aquí encontramos que él se acostó sobre su costado izquierdo por 390 días. Dios le dijo que cogiera unos frijoles y alguna ración, que pusiera todo junto y lo cocinara y lo pusiera a su lado, y que fuera a acostarse sobre un piso de teja, y que se acostara solamente sobre su costado izquierdo, que no se volteara por 390 días. Piénsenlo. Y luego dijo, voltéate sobre el lado derecho y quédate allí otra vez por 40 días. Él dijo aquí, lo que tú ves, Ezequiel dice, porque tú estás llevando la iniquidad del pueblo. Cada día yo contaré como un año para ellos. Significando que cada día que se acostaba allí, eso equivalía a un año que estarían en cautividad. Y que sus iniquidades serían recordadas a Dios, y Dios ya no escucharía sus oraciones. Pero la tortura por la que ese hombre tuvo que pasar, ¿por qué tendría que ser eso necesario? Muchos se han preguntado por qué una cosa como esa sería necesaria para que un hombre hiciera. Es debido a que la gente no lee la palabra y no oran. Así que Dios es soberano y Él envía a su profeta para que sea una señal. La gente no lee, a ellos no les interesa leer, y no oran porque tienen otras cosas que hacer, no pueden tomar el tiempo para orar. Y la Biblia es aburrida para ellos, no tiene la suficiente acción para estos días modernos o para cualquier día.
Ustedes saben, creo que fue Pablo que dijo, vosotros sois cartas de Dios, leídas por todos los hombres. Dios usa personas como señales para mostrar sus señales. Muchas veces esa señal, casi la mayoría de las veces, a menos que sea con el pueblo elegido, esa señal es pasada por alto y criticada. Se hace burla de ella, es echada afuera y es considerada, aún en el Antiguo Testamento, en los días de los profetas, fueron consideradas personas mentalmente perturbadas. Pensaban que esos profetas eran neuróticos, psicóticos, que había algo mal con su mente. Y los veían salir del desierto y hacer señales, luego volver al desierto nuevamente. Y se burlaban de ellos, porque ellos no conocían la Escritura. Jesús les dijo a los fariseos una vez, tocante a la resurrección. Ellos dijeron, nosotros teníamos la ley dice que si el hermano de alguno muriere y dejar esposa sin hijos, que su hermano debía casarse con esa mujer y levantarle hijos al hermano muerto. Pero nosotros teníamos uno que tenía 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y luego su hermano se casó con ella. Y luego él murió y así sucesivamente hasta el 7º. Finalmente murió la mujer. Dijeron, ahora bien, en la resurrección dijeron, ahora ¿de cuál de los 7 será ella esposa? Amo esa palabra. Jesús dijo, vosotros siempre erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Como Él arrasaría hoy día si Él estuviera parado aquí. Vosotros siempre erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está asociado con la Escritura. Erráis grandemente. Luego él continuó diciendo, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Ahora, no dijo que serían ángeles, sino que serían como ángeles. Las glándulas sexuales serán sacadas de ellos. Ellos no se casan ni se dan en casamiento. Estamos viviendo en el día de la moral, o del dicho de lo mortal, los días del reino mortal. Pero viene un día cuando viene un reino inmortal. Y ese reino inmortal es en donde vivirán los redimidos, aquellos que han sido redimidos y tienen la vida que deja este cuerpo para volver al Dios que la dio. Volverá algún día de nuevo del árbol de la vida para reinar para siempre. Como este joven profeta, sacrificó y dio su vida entera para hacer una señal a su pueblo del castigo que iban a recibir debido a que eran lo que llamaríamos indiferentes. No querían tener nada que ver con Dios y no creían a sus profetas y solo se burlaban de ellos. Sin embargo, no importando cuánto no la quisieran creer, Dios se aseguró que la tuvieran de todas maneras, que se las iba a dar. Jezabel no quería admitir que Acab era su pastor, pero él lo era. Dios se aseguró que ella tuviera la señal de todas maneras. Así es esta nación hoy en día. El justo y honesto Dios, por medio de su palabra, no podía permitir algo como lo que estamos viendo que está por suceder sin tener una señal en alguna parte. Él siempre la ha tenido. Ahora, nosotros la tenemos que buscar. Y estoy seguro que personas que tienen buen entendimiento de la Escritura saben cómo buscar. Noé fue una señal en su día para la gente del juicio venidero. Noé en su día fue considerado un fanático, él fue un profeta. Él fue considerado uno que no estaba bien de su mente. El hombre martillaba año tras año construyendo un arca, cuando ni siquiera había agua sobre la tierra, sino la que había en los manantiales. Y él predijo algo que era ridículo a la mente carnal. Él dijo, va a venir agua de arriba del cielo. Sin duda que muchos le habrán dicho, muéstrame en dónde está.
El científico decía, yo puedo probar que no hay agua allá arriba. Sin embargo, si Dios le dijo que vendría de los cielos, Dios se encargaría de que su palabra fuese cumplida. Y mientras que no había agua a la vista, mientras que nunca había habido una nube en el cielo, nunca había habido ni una gota de lluvia, no había habido tal cosa como lluvia. Sin embargo, todo el tiempo Noé estaba preparando un arca para la lluvia. Era una evidencia viva que este profeta creía lo que estaba hablando, porque él se estaba preparando para ello. Y cualquier persona que realmente crea lo que está diciendo, se preparará para ello. Permítame detenerme aquí solo un momento, en el día de Noé. Como Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Si las iglesias hoy en día creyeran lo que están diciendo, ellas pondrían en práctica lo que dicen. ¿Cómo podríamos estar construyendo edificios monumentales, millones de dólares en edificios, y grandes difusiones de organizaciones y cosas así, y predicando que Cristo viene en cualquier momento? ¿Cómo pudiéramos continuar yendo a nuestras congregaciones y verlas separándose del poder de Dios y entrando en la mundanalidad, trayéndola dentro de la iglesia y mezclándola y permitirlos, y nosotros permitirlo? Es por causa de la popularidad y debido a la opinión popular y a diferencias denominacionales, tratando de crecer más que la otra organización. ¿Cómo pudiéramos practicar lo que predicamos? Y el mundo ve eso. Ellos lo saben. Ha llegado a un punto en que la religión ha llegado a ser una cosa de solo pertenecer a algún orden o pertenecer a un club de algo. Religión, la salvación de Cristo, no es algo social, no es unirse a algo, es una experiencia viva. Ahora, Noé estaba produciendo de lo que él estaba hablando. Él dijo, viene una inundación de juicio sobre esta generación injusta, y Dios derramará lluvia de los cielos, y Él inundará toda la tierra. Y Él no únicamente estaba haciendo eso, sino que Él estaba abriendo una vía de escape y mandando a la gente a venir a ella. Pero ellos no lo escucharon. Pero Noé, como un profeta, era una señal para esa generación. Una señal de la que hablaron mal. Un hombre que pensaban que era un hombre demente, preparando algo de lo que no había evidencia en ninguna parte y ni nunca había habido, y la cual no se usaría en nada. Pero de esa manera la gente parece pensar hoy en día. Ellos pueden pensar en un refugio nuclear. ¿De qué les va a aprovechar un refugio nuclear cuando ni siquiera hay un árbol o una roca que dará en la tierra? Nosotros tenemos un refugio nuclear. El cristiano lo tiene. Como dije algunos domingos atrás, o lo pensé mientras viajaba, no es cuestión de refugio nuclear, sino un refugio amoroso, un refugio donde podemos entrar de todo corazón, alma y mente, entrando en Cristo, el arca de seguridad de Dios. Pero Noé, un neurótico, considerado así en ese día por la locura de la predicación y haciendo una señal delante de la gente, dándole advertencia, condenó al mundo. Condenó al mundo al construir un arca. Cuando no había agua en la que flotara, Él condenó al mundo, dice la Biblia en Hebreos el capítulo 11. Él condenó al mundo y salvó a su propia casa al prepararla y siendo una señal para Dios de los juicios venideros de aquel día. ¡Qué cosa tan gloriosa! Años después vino otra señal.
Esa fue Moisés, un profeta. Esa fue la señal de Dios para Israel. Habían estado en esclavitud por 400 años. Y Dios preparó una señal para ellos justo antes de la liberación. Y Él fue una señal de liberación para Israel y una señal de juicio para Egipto. Noé fue una señal de liberación para su pueblo y una señal de juicio para el mundo perdido, el incrédulo. Las mismísimas aguas que ahogaron al mundo y que anegaron al mundo fueron los únicos medios para salvar a Noé. La única cosa que lo podía salvar a él era el juicio. La única cosa que salvará a la iglesia hoy es el juicio. Dios está preparando el juicio a la plomada. Pero Noé predicó lo mismo de todas maneras. Él llegó a ser una señal. Y ahora Israel, después de 400 años, ellos empezaron a clamar por liberación. Y Dios nunca se revela el mismo y se muestra el mismo hasta que su pueblo está listo para recibir lo que Él muestra. Ahora, lo que se pudiera hacer allí mismo, decir allí mismo. ¿Cómo es que Dios ha dejado desnuda a esta nación? Ellos saben mejor. Los periódicos lo han publicado vez tras vez. Señales de su venida han sido producidas y continuamente siguen adelante como si lo ignoraran. Están sin excusa. Nosotros estamos en el fin. Dios únicamente envía a sus profetas cuando la gente quiere un profeta. Dios envía su señal cuando la gente está lista para una señal. Pero la cosa es que la gente rara vez llega a un punto que quieren emoción o quieren muéstranos una señal del cielo, pero cuando Dios envía una señal, entonces no la quieren ver. Así que están escondidos, está escondido de los ojos de los sabios y entendidos, para ser revelado a niños que quieran aprender. Ellos pasan por alto la señal. Como Israel debió haber conocido cuando nació el niño correcto. Cuando miraron allí y vieron el tiempo de los años en los que estaban viviendo. Tu pueblo será peregrino por 400 años en una tierra ajena. Pero después yo los sacaré. Ellos debieron haber conocido que la hora estaba a la mano, cuando vieron nacer a ese niño correcto, que aún la madre y el padre, Amram y Jocabed, no temieron el decreto del rey. Y ellos lo metieron allí mismo en el río donde estaban los cocodrilos. Ni uno de ellos lo podía morder. Ellos vieron que ahí había una señal. La ignoraron. Ellos no estaban listos para ella. Dios lo sacó a él de allí y lo puso justo en el palacio de Faraón. Y dejó que Faraón lo criara. Y que le diera toda la educación que él pudiera recibir para mostrar cómo Dios hace las cosas. Y luego lo llevó a la parte de atrás del desierto y permitió que él se olvidara de todo eso. En aquel entonces Faraón lo estaba entrenando. Dios lo estaba entrenando. Faraón tuvo 40 años para entrenarlo a él y después Dios tomó 40 años para desentrenarlo. Permitió que se olvidara de todo eso. El entrenamiento del hombre y el entrenamiento de Dios. Faraón estaba entrenando a un hijo para ser un líder, un diplomático, para ser un guerrero, un peleador, para ser el siguiente faraón que mantendría a Egipto en lugares altos, sujetando a todas las otras naciones y haciéndolas pagar tributo a Faraón. Pero Dios lo llevó a la parte de atrás del desierto. Le sacó todo eso a él. Le mostró a él en 5 minutos, por medio de una zarza ardiendo, que él era el Dios vivo. Le quitó todo el temor y lo preparó. Él fue una señal.
Dios quiere que su pueblo ore. Y cuando Israel estaba con tantos impuestos y en tal condición que no podían proseguir, su tiempo fue cumplido y sus cargas fueron mucho más de lo que pensaron. Entonces empezaron a orar. Y cuando el pueblo empezó a orar, entonces Dios empezó a oír. Era tiempo para que la palabra de Dios se cumpliera. Y así que cuando Amram y Jocabed vieron que era tiempo para que la palabra se cumpliera, ellos empezaron a orar a Dios. Y normalmente aquellos que oran son los que tienen la carga, son los que reciben algo. Son aquellos que oran, que son ordenados de Dios para hacer eso. Estábamos hablando esta mañana en la mesa durante el desayuno, mientras estábamos comiendo rápidamente pan tostado y lo demás para así venir a la iglesia. O algo que se dijo tocante a un cierto hombre que había, no de aquí, que había regresado a fumar cigarrillos después de que había sido sanado de cáncer. Yo dije, qué pena. Así que, entonces, uno habló y dijo, esa es la cosa más horrible que hay para dejar, el fumar cigarrillos. Yo dije, ¿es verdad eso? Porque es un demonio. Yo dije, es un demonio. Y dije, y uno no lo puede parar de hacer a menos que el poder de Dios esté sobre uno. Yo sé de dos individuos en mi juventud que ambos querían ser hombres de Dios. Uno de ellos, tan pronto como lo guía a Cristo, él empezó a encender un cigarrillo. Él solía fumar como 5 o 6 cajetillas al día. Se sentaba y sencillamente de uno encendía el otro todo el día. Y él trató de encender otro cigarrillo y algo no le permitía hacerlo. Él caminó hasta la estufa no sabiendo que las Escrituras condenaban esas cosas. Y abrió la estufa y arrojó la cajetilla dentro de la estufa y eso lo concluyó. Y el otro individuo quería llegar a ser un cristiano. Y él hizo todo lo que él podía hacer. Clamó al Señor. Los dejaba por 2 o 3 semanas y cuando él volvía en sí en esa condición, él se volvió loco. Y él volvió en sí y se halló en el patio de atrás golpeando un pedazo de hojalata, estando fuera de sí. Corrió rápidamente dentro de la casa y agarró su cigarrillo y se fumó una cajetilla antes de salir de su casa esa noche. Uno tras otro. ¿Ven? Uno de ellos era llamado. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Qué quiso decir la advertencia? Era vida para uno de ellos. Él lo vio. Usted no lo puede ver a menos que Dios lo revele a usted. Está escondido de los ojos de los sabios y entendidos y es revelado a niños que quieran aprender. Correcto. Amram y Jocabed sabían que era el tiempo. Ahora estaba a la mano. Y quiero decir esto mientras estoy hablando de ello. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Correcto, Dios, es Dios. Así que hoy en día, dejen que esto penetre profundamente. Si hoy en día Dios los ha llamado y ustedes se han separado de las cosas del mundo y el glorioso poder de Dios los ha santificado de esas cosas, ustedes deberían ser las personas más felices que hay en el mundo. Hay millones que si pudieran lo harían, pero no pueden. No es para ellos el tenerlo. Este es el día cuando una iglesia es llamada a salir fuera, separada. Es diferente de lo que solía ser. Sí. Cuando las personas empiezan a orar, cuando Israel empezó a orar por un profeta, Dios tenía el profeta. Todo el tiempo Dios tuvo el profeta, porque Dios siempre se mantiene a la cabeza. Él tenía al hombre preparado, pero él estaba esperando que el pueblo se pusiera a orar, que el pueblo lo quisiera. Tan típico pudiera decir que eso es hoy en día. Lo que necesitamos nosotros hoy en día no es un avivamiento. No es otro hombre con alguna gran organización. Ustedes junten a todos los grupos para que se organicen. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es un profeta enviado de Dios. Con un mensaje que condenará al mundo.
Puede hacer que Dios tenga al hombre, si es que el pueblo está listo para ello. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Él quizás lo tiene él en alguna parte en el mundo, pero la gente lo tiene que querer. Dios no mete cosas a la fuerza por su garganta. Ustedes tienen que quererlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Correcto. Después que Moisés había sido reconocido, mejor dicho, después de que el pueblo supo que necesitaba un líder, empezaron a orar. Empezaron a orar para que Dios les enviara un líder o alguien para que lo sacara. Y Él les envió un hombre, un profeta. Esa era su señal. Está bien, si ese hombre no era un profeta, si él se hubiera sido levantado y dicho, yo soy un genio militar, Israel tenía derecho de descreer a ese hombre. Porque Dios todo el tiempo, sin fallar, envía un profeta. Mencionen una sola vez en la Biblia si alguna vez no fue así. Siempre es un profeta a quien Él envía con así dice el Señor. Aún David mismo, el genio militar más grande que Israel haya tenido. Y sin embargo, David era un profeta. Seguro que lo era. Era el profeta David. Él estaba esperando que el pueblo tuviera un deseo en su corazón de escuchar a este profeta que le iba a enviar. Por supuesto, había un montón que dijeron que lo deseaban y que no lo deseaban. Más tarde se probó que ellos no estaban bien. Ellos sencillamente estaban todos emocionados y la Biblia dice que era una multitud mixta que salió con ellos. ¿Qué causó eso? Causó problemas allá en el desierto. Y cada vez que un evento increíble sucede, como quisiera que esto penetrara bien. Cada vez que Dios envía alguna cosa, hay una burda y carnal personificación que sale junto con ella. Cada vez. Siempre hay algo para manufacturarlo. Y eso cuadra muy bien con la gente. Pero un profeta genuino de Dios se queda con así dice el Señor. Nunca se apartará de esa escritura si Él es enviado de Dios. Moisés se quedó exactamente en la escritura. Dios dijo